Abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 40, de 3 al 5. La semana pasada hablamos sobre la gloria de Dios. El Espíritu Santo me hizo sentir desde hace algunas semanas que tenemos que prepararnos. Repite conmigo, tenemos que prepararnos. Esta serie se llama Preparando las Redes, precisamente porque creemos que antes de que se cumplan los últimos tiempos de Mateo 24 va a venir una gran pesca a la nación, y que el Espíritu Santo está eligiendo lugares, casas para manifestar su gloria. Y a nosotros nos han dado mucha palabra que van a venir gente de otros lados, incluso de otros países, a beber de las fuentes, de los manantiales que el Espíritu Santo está desarrollando en este lugar. Pero hay algo que está en tus manos y en las mías. Debemos de tener un hambre y una sed de la presencia de Dios. Solamente así se va a manifestar la gloria de Dios. Y la semana pasada te hablé precisamente de qué era la gloria de Dios. En la Escritura viene perfectamente. Lo que te voy a predicar hoy no es lo que es la gloria de Dios. Vimos innumerables definiciones. No terminaría de definir cuál es la gloria de Dios, pero la gloria de Dios la vives todos los días cuando contemplas la creación del Todopoderoso. Cuando te pones a analizar que cada cosa, que cada estrella, que el sol y la luna y todas las constelaciones están dirigidas, están cuidadas, tu vida, la de tu familia, tu provisión, la de todos los animales del universo, está cubierta por la soberanía, por el amor y por la gracia del Dios Todopoderoso. Esa es la gloria de Dios. Cada vez que tú abres los ojos, cada mañana que abres los ojos, estás viendo la gloria de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que hace palpitar tu corazón. Amén. Hay muchas formas de ver la gloria de Dios, pero hay una en específico que como pastor anhelo que sea manifiesta en esta casa. Y que, como ya te dije, se nos ha profetizado, pero hoy te voy a enseñar a cómo tener hambre por esa gloria y cómo cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque si bien es cierto, y tengo que ser bien honesto con ustedes, hemos experimentado la presencia de Dios muchas veces. Es algo que se nos ha hecho normal, pero aún no conocemos la gloria de Dios. Pero la vamos a conocer. Pero para ello necesitamos estar preparados. Repite conmigo una vez más: preparados. Isaías capítulo 40, verso 3 al 5 dice lo siguiente. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y en consecuencia de eso dice el 5: y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y yo cuando leía esto desde la semana pasada quería dar esta enseñanza, pero dije no, me tengo que ir con calmita, porque a mí mismo me cuesta trabajo entender el esplendor y la grandeza de la gloria de Dios. No la vamos a poder comprender aquí en la tierra sino hasta que estemos en su presencia, hasta que estemos cara a cara con Jesús, hasta que estemos deleitándonos en ese lugar maravilloso que Él tiene. Su sola presencia es la gloria de Dios. Y este texto tiene una relación muy importante con Juan el Bautista, te decía yo la semana pasada. Y vamos a aprender hoy del Espíritu Santo qué es lo que pasa cuando la gloria de Dios desciende en un lugar, en una reunión como esta. Yo me acuerdo que John Arnott una vez nos comentó en una reunión. Es un pastor que experimentó el avivamiento 10 años en su iglesia. Cayó la gloria de Dios en su iglesia. Y él fue a una reunión argentina, si no mal recuerdo, con el pastor Fritzson.
Y ahí, en ese lugar estaba la gloria de Dios. Y dice que él fue ahí, que su iglesia era una iglesia normal, y que él fue y que se llenó del fuego de la presencia de Dios que había en ese lugar, de la gloria de Dios. Entonces cuando regresa a Canadá, su sola presencia, no la presencia del hombre, sino la presencia de la gloria de Dios a través de ese hombre, empezaron a suceder cosas maravillosas en la iglesia. Él cuenta que el Espíritu Santo le dijo, voy a hacer algo en tu iglesia, pero no quiero que tú metas la mano. Por eso yo te decía que la gloria de Dios, a diferencia de la presencia de Dios, la gloria de Dios nos hace a un lado a nosotros. Y dice que empezaron a suceder cosas maravillosas y que la gente, al solo entrar a la iglesia, dice que pasaban carros. Este testimonio es también de Tommy Tenney en su libro En la búsqueda de Dios. Dice que él anhelaba también la presencia de Dios de una manera impresionante, y que una vez le dijo a Dios, estoy hablando de Tommy Tenney y después me regreso con John Arnott, y dice que le dijo: Señor, estoy cansado de predicar las mismas historias todo el tiempo. Yo te quiero a ti, yo quiero que tú desciendas del cielo. Y dice que ese día, cuando llegó el domingo a la iglesia había un ambiente entre gozo y un peso y un temor. Era una mezcla de sensaciones que se sentía en ese lugar. Y dice que cuando él tomó el micrófono, como yo lo estoy tomando, que una fuerza lo aventó hacia la pared. Allá fue a dar el pastor. Y que la gloria se empezó a manifestar. Y tú te has de preguntar, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios? La gente es convencida de su pecado, le pide perdón a Dios. Dice que los carros, él estaba en una avenida importante, los carros se paraban, haz de cuenta, aquí a media calle, los dejaban ahí en la calle y se metían al lugar sin ser cristianos. Y al entrar al lugar, la sola gloria de Dios hacía que sus rodillas se cayeran. Señor, perdóname, he adulterado, he mentido, he matado, he robado. Y dice el pastor Tommy que él se quedó así, frío de lo que estaba presenciando. Y suceden todo este tipo de cosas cuando nosotros anhelamos la gloria de Dios. Él muda los corazones y hace una cirugía de corazón y cambia los corazones de piedra por uno de carne. Hay sanidades, prodigios y milagros. Cada sanidad es una manifestación de la gloria de Dios. Por eso te digo que hablar de la gloria de Dios es una serie interminable. En Juan capítulo 2, verso 11, cuando Jesús convierte el agua en vino, que fue una de las primeras manifestaciones de su poder, y es el primer milagro que la Biblia dice que él hace en ese lugar llamado Canaán. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué dice? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea, a ver, espérame, ¿qué no ya creían en él? ¿No estaban con él porque creían en él? Pero ahí dice que cuando manifestó su gloria, creyeron en él. Entonces quiere decir que cuando la gloria de Dios está aquí, aunque vengan inconversos con corazón de piedra, aunque no quieran saber nada de Dios, el Señor va a hacer que ellos crean en él. Es maravilloso. Nos quita trabajo a los pastores. Bendita gloria de Dios. No hay que imponer manos, no hay que orar por nadie. Amén. Y otra cosa que sucede cuando la gloria de Dios está se posa en una casa, hay liberación. Los demonios saben que no son incompatibles con la presencia del Espíritu Santo, y los demonios dicen: ¿qué haces aquí, Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Y huyen. Hace 15 días hubo algunas liberaciones en este lugar. El Señor lo hizo porque la gloria, empezamos a experimentar de pasar de la gloria, de la presencia a la gloria. Pero si tú te das cuenta, estuvimos aquí prácticamente mediodía, 8 horas estuvimos aquí. Por eso te digo que la gloria de Dios tiene un problema con los relojes, porque yo no puedo cortar la presencia de Dios cuando está manifiesta en un lugar. Dios me libre de hacer eso. Y John Arnott, cambiando a John Arnott, él dice que venía gente de todo el mundo a su iglesia,
que él no sabía ya lo que hacer, porque todos los días llegaba gente, colas de gente para entrar, como lo que sucedió en Asbury, Kentucky, recientemente. Colas de gente por entrar a una iglesia. Y cuentan los que estuvieron en Asbury que solamente entrabas al altar y que el altar estaba caliente, que estaba encendido y que la gente empezaba a llorar, porque la gloria de Dios se posó en ese lugar. Y yo creo que la gloria de Dios se va a posar en este lugar. Por eso yo necesito prepararte. Me han dado esa palabra y yo la creo con todo mi corazón. ¿Por qué? No es por el grupo de alabanza, no es por los pastores que tienes, es porque a Dios le plació en su infinita misericordia darnos esa palabra. Y la vamos a ver, iglesia. La vamos a ver. ¿Qué más sucede cuando la gloria de Dios pasa? El esposo o la esposa que estaban haciendo cosas incorrectas se arrepienten y piden perdón a quien tengan que pedirle perdón. Matrimonios se restauran, familias se vuelven a integrar, conflictos que había, la gente tiene la capacidad de ir y de pedir perdón. Y entonces la gloria de Dios lo hace todo. Repite conmigo: bendita sea la gloria de Dios. Y hoy te voy a enseñar de cuatro cosas que tenemos que hacer para prepararnos para recibir la gloria de Dios. Y es de lo que te acabo de leer. Pero a todos los que están anotando, que veo que son todos, están listos con su pluma de escribante. Vamos a hablar de 4 cosas. Voz que clama en el desierto, empieza este verso. Lo otro que vamos a aprender es: preparad camino, enderezad sendas, todo valle sea asolado. Y la última es: bájese todo monte y collado. Es lo que dice que va a suceder antes de que sea manifiesta la gloria de Dios. Cuando un atleta de alto rendimiento vence ciertos niveles de competitividad y es seleccionado, por ejemplo, a una competición internacional, sabe que se va a enfrentar a atletas que tienen mayor capacidad que él o que ella. Entonces tiene que iniciar un entrenamiento diferente, un entrenamiento con mayor exigencia, una dieta que le favorezca y rutinas de ejercicio importantes para llegar a una competición de alto rendimiento. Porque ese atleta se tiene que preparar, y la iglesia tiene que prepararse para recibir la gloria de Dios. Y lo primero que te voy a hablar es voz que clama en el desierto. Y te decía que este verso tiene intrínsecamente relación con Juan el Bautista, porque esa es la voz que estaba clamando en el desierto. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿por qué la voz tenía que clamar en un desierto? ¿Por qué el desierto es tan importante? Dios quiere preparar a su iglesia. Dios está preparando a su iglesia para recibir la gloria de Dios, y tú no te has dado cuenta. Pero para que eso suceda, te tiene que llevar a un lugar que se llama desierto. Y los desiertos no nos gustan. Mira, prediqué sobre desiertos muchas veces, pero nunca había estado en uno. Y hace algún tiempo Isma y yo estuvimos en uno 3 días internados. ¿Qué tiene el desierto de especial? Saca lo peor de ti, pero también saca lo mejor de ti. Eres un barro manejable cuando estás en el desierto. Y Dios a veces tiene que permitir en nuestras vidas circunstancias, situaciones de dolor extrema, para que nosotros podamos ser esa voz que clama. Juan el Bautista fue preparado, fue capacitado para clamar que el reino de los cielos se acercaba. Mateo capítulo 3 del 1 al 3 dice lo siguiente: ¿cuál es esa voz que estaba clamando para la que fue preparado Juan el Bautista? Y dice lo siguiente, Mateo capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto de Judea. Y verso 2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, de lo que te estoy leyendo, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista fue llevado al desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada.
aparentemente. En el desierto tienes la bendición de dejar de escuchar voces externas, voces que a veces son contrarias a la voz de Dios. Por eso el Señor tiene que llevarte a un desierto. Y no estoy hablando literalmente de un desierto. A veces el Señor te lleva a una cama de hospital, porque nunca tuviste tiempo para ir a la iglesia. Y cuando la tuviste, jamás prestaste tu corazón para ello. Y tú le decías, la mejor excusa es: hijo, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y me dicen, pastor, no he tenido. Y yo les digo muchas veces, ese es el problema, el tiempo. Voy a orar por ti para que Dios te dé tiempo de ir a la iglesia. Y como ya me conocen cómo me las gasto, no, pastor, no. Porque ya saben dónde te sobra el tiempo. ¿Dónde? ¿Y dónde más? Y en la cárcel. ¿Quieres tiempo? Cuando vengas a mí y me digas eso, ya sabes que voy a orar. Señor, dale tiempo a mi hermano para que vaya a la iglesia. El hospital es uno de los desiertos en donde tu mente empieza a reflexionar acerca del tipo de vida que has tenido, y en donde te das cuenta que tu vida puede fugarse de un momento a otro. La pandemia nos mostró que somos vulnerables, que podemos morir en cualquier momento, que todos nuestros proyectos se pueden cortar cuando Dios dice hasta aquí. Y creo que si algo nos enseñó la pandemia es a reconocer que nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que hacemos y todo lo que somos está en las manos del Dios Todopoderoso. El desierto es el mejor instituto bíblico al que puedas asistir. ¿Querías estudiar teología? Pídele al Señor y te va a llevar al desierto, porque ahí en el desierto vas a conocer el poder de Dios. Había un hombre que se llamaba Oseas, era un profeta de Dios, y Dios le da una instrucción de que se case con una prostituta. Oseas capítulo 1, 2 y 3, revísalo, velo, es una de las historias que más me encantan. Y Dios quería demostrarle a su pueblo Israel con este acto, porque los judíos no podían casarse con una prostituta. Entonces, cuando tú lees eso, yo decía, Señor, primero les dices esto y ahora le dices al profeta que se case con una prostituta que se llamaba Gomer. Y pone un amor por ella impresionante, por esa mujer que no lo merecía. Y la mujer, de acuerdo a los estudios teológicos, tiene 3 hijos. Solamente uno era de Oseas. Los otros eran de otros hombres. Pero aún así Oseas la amaba. ¿Qué es lo que quería hacer Dios en él? Y seguramente Oseas decía, ¿por qué amo a esta mujer que no se lo merece? En muchos de los casos la mujer representa a la iglesia. Y hoy podemos ver, y tú le puedes preguntar, Señor, ¿por qué me amas tanto si te he fallado tanto? Porque su amor es así, su amor es incondicional. Su amor no lo podemos comprender. Su amor es humanamente irracional. Pero Dios te ama y Dios quiere mostrarte su gloria. Y le dice precisamente en Oseas capítulo 2, verso 14, acerca de esta relación en donde Oseas tenía que ser enseñado por Dios para que él experimentara el rechazo de un pueblo al que él amaba. Oseas amaba a alguien que no se lo merecía, y Dios nos ama aunque no nos lo merezcamos. Y de una manera impresionante, que Juan 3:16 dice, porque de tal manera, a tal extremo, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos tiene que llevar a un lugar llamado desierto, porque sabe que ahí vas a clamar. Ahí no vas a oír otra voz más que la de Dios. Ahí te vas a sentir solo, sola. Hay desiertos que solamente tú puedes cruzar, en donde vas a estar solo. Por más que haya gente con buena disposición para ayudarte, hay gente que te va a dar la espalda, porque ese desierto lo tienes que atravesar tú solo, porque ahí te está esperando la voz de Dios. Y dice Oseas
Pero he aquí, yo la atraeré. ¿Yo la qué? ¿Y la llevaré a dónde? Al desierto. Y hablaré a su corazón. Toda decepción amorosa que hayas tenido es porque Dios te está diciendo: yo te amo mucho más que esa persona. Todo problema económico que puedas estar teniendo, Él te dice: yo lo tengo resuelto, yo soy el dueño del oro y de la plata. Pero estás centrado en cosas materiales. Y yo quiero mostrarte, te tengo que llevar al desierto para hablarte de amores, te dice el Señor. Por eso los desiertos son necesarios. Conozco los desiertos espirituales y los desiertos físicos. Y en el desierto yo aprendí. En el desierto Isma y yo, que estuvimos en un desierto en Baja California, nos dimos cuenta, bueno, voy a hablar por mí, salió lo peor de mí. Me empecé a enojar. ¿Qué estoy haciendo aquí? También él dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Estamos a 45 grados caminando en el desierto. Si yo soy pastor, tengo mi casa, estoy durmiendo en una casa de campaña, no duermo aquí, tengo una king size en mi casa, ¿qué estoy haciendo aquí? Y empecé a renegar. Y empezó a salir lo peor de mí. Y dije: wow. Cuando me di cuenta de lo que yo estaba pensando y lo que yo estaba diciendo, bueno, al que nos invitó, Isma y yo ya habíamos platicado. Le dije: Isma, no lo vamos a surtir a ese cuate, porque nos lo pagaron. Nos lo vamos a surtir. Cuando lo tengas en el piso yo llego. Pero no fue así. En la segunda parte, cuando el Señor sacó lo peor de mí, entonces empezó a manifestar su amor y me dijo: a eso te traje, Jorgito. A eso te traje al desierto. Quiero hacer cosas grandes contigo. Pero con eso que te estás cargando, con eso que estás tú pensando que tú eres, te voy a demostrar que no eres nada, que no eres nadie sin mí. Separados de mí, nada podemos hacer. Juan Bautista clamaba porque el reino de los cielos se estaba acercando en la persona de Jesucristo. La iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, tú y yo tenemos que clamar porque la segunda venida de Jesús está cerca. La segunda venida de Jesús está cerca y la iglesia tiene que estar preparada para recibirlo. La iglesia tiene que experimentar su gloria en este lugar. Amén. Fíjate lo que le dijo a su pueblo cuando le hace una promesa que iban a ir a la tierra prometida en Deuteronomio 8:2. Los desiertos no son malos. Voltea con el que está atrás y dile: los desiertos no son malos. Y dice en Deuteronomio 8:2, no lo estoy diciendo yo ni es un texto aislado. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes en tu desierto? No me digas. Pero el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué lo llevó? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No sé qué tipo de desierto estés pasando, o no sé si estás pasando en alguno de ellos, pero en los desiertos vi una frase que me gustó mucho. Los desiertos no son para que Dios, no es para que tú le hables a Dios, es para que Dios te hable a ti. Amén. El desierto no es para que tú le hables a Dios, Él ya conoce lo que le vas a decir. El desierto es para que escuches la voz de Dios. Y tú, así como Juan el Bautista, eres esa voz que clama en el desierto, en un mundo que no conoce a Dios, que desprecia a Dios. Y tú tienes que prepararte para clamar y para decirle al mundo entero: hey, Jesucristo viene pronto. ¿Estás preparado? Te invito a una iglesia, te invito a mi iglesia, te invito a una reunión en donde yo sé que el Espíritu Santo te va a tocar. Y hemos visto la manifestación de la presencia de Dios en mucha gente, pero yo creo que lo que viene es aún mayor. Mira, hay dos tipos de cristianos que pasan en los desiertos. Unos que reniegan de su condición, como lloviznando,
Bueno, ya no te conté la segunda parte, pero la segunda parte del desierto fue maravillosa para mí. Uno de los encuentros con Dios más gloriosos que he tenido, ¿verdad, Isma? Cuando yo entendía que me había llevado Dios ahí. Pero hay dos tipos. Jeremías, por ejemplo, cuando vivió en su desierto, a él le tocó ver una generación, a él le tocó ver mucha maldad en el pueblo. Y fíjate lo que dice en Jeremías 20, 14 y 15, cuando él se encontraba en su desierto. Jeremías capítulo 20 es la carta para los quejosos. Yo no sé si hay aquí algún quejoso que se queja de todo. Hace mucho calor, hace mucho frío, el pastor se tarda mucho. Ahora estuvo bien cortito el mensaje. ¡Qué alabanzas! Ahora no cantaron las que a mí me gustaban. ¿Sí o no? Y fíjate lo que dice Jeremías. Maldito el día en que nací. Padre santo, estoy hablando de un profeta. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Tú te identificarás con qué tipo de cristiano eres. Cuando metes la bolsa a la mano, cuando metes la mano a la bolsa, perdón, y no sacas más que papeles y dices, Padre santo, no tengo ni un quinto. Escúchate cómo hablas. Tal vez es el desierto en donde Dios te está llevando para manifestarte, que fuera, aunque tú no tengas dinero, el Señor está en pendiente de ti. Y sin comer no te vas a quedar. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar en este desierto? Y dice Jeremías en el 15, dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. O sea, el pobre cuate que le fue a avisar a su papá también lo maldijo. ¿Qué culpa tenía el pobre cuate? Llegó a decirle, hey, acabas de tener un hijo varón. Pues Jeremías le dice, maldito ese que le fue a decir a mi papá. Yo creo que si el cuate estaba vivo, dice, espérate cuate, pues si yo nomás le fui a avisar a tu jefe. Ese es un tipo de reacción en los desiertos. Reacción número 2 es lo que hizo Job. Desnudo, cuando lo perdió todo, hijos, posesiones materiales, su salud. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de regresar. Jehová ha dado, Jehová ha quitado, sea bendito el nombre del Señor. Dos posturas, un mismo desierto, pero dos reacciones diferentes. Uno que maldice su condición y otro que bendice al Dios Todopoderoso, que a pesar de estar en el desierto, y eso es lo que quiere ver Dios de ti en un desierto. Eso es lo que quiere experimentar, porque el primer punto es voz que clama en el desierto. O sea, tú y yo tenemos que aprender a exaltar el nombre de Dios en los desiertos. Tenemos que aprender a ser más fieles, más leales en los desiertos que cuando las cosas están bien. Porque detrás de ese desierto viene una enseñanza grande. Dios quiere encontrarse contigo. Dios quiere hablarte. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere bendecirte. Pero te tiene que preparar en un desierto. Amén. Gloria a ti, Señor. Y pasamos al 2. Dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezad, la palabra enderezad te la van a pasar, viene del original yashar y significa ser recto y ser y estar recto, poner en orden cualquier cosa, tu vida, tus finanzas, tu matrimonio. Ahorita es tiempo, si nosotros queremos que la gloria de Dios sea manifiesta en este lugar, tenemos que vivir alineados a los preceptos y a las ordenanzas del Dios Todopoderoso. Eso nos gustó mucho. Amén. Ser y estar recto, poner en orden. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Hace algunos días me reuní con una persona que es líder de varones de otra iglesia que me pidió un consejo. Y me dijo, pastor, pues yo acabo de tomar este ministerio y quisiera que me dé un consejo para hacer crecer el ministerio de los varones.
Y le dije lo siguiente, le dije, ¿cómo está tu matrimonio? Y me dijo, bueno, pues, ya dijo, cuando bueno, pues, dije, aquí hay un problema. Y le dije, pero ¿qué tiene que ver eso, pastor? Tiene que ver todo, mijo. Tu ministerio no va a crecer si no crece tu matrimonio. Y me empezó a contar algunas cosas ahí y le dije, no vamos a pasar a las estrategias de cómo hacer crecer un ministerio si primero no haces crecer tu relación en tu casa, con tu esposa. A veces aspiramos a ministerios grandes y a cosas grandes en la iglesia y es muy loable y es muy bueno, pero el pastorado empieza en casa. ¿Estamos de acuerdo? A veces nosotros creemos cuando dice aquí preparad camino, enderezad calzada. El mundo tiene caminos diferentes, pero tú y yo como hijos e hijas de Dios tenemos solamente un camino y se llama Proverbios 14:13. Dice lo siguiente, escucha lo que dice el sabio Salomón. Dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho. Estamos hablando de enderezar calzadas, de cuando hay una calle de terracería. Cuando nosotros llegamos a vivir aquí a Ocotepec hace casi 30 años, no, a la casa, 28 años, la casa era un empedrado terrible. Cuando llovía eran ríos de lodo, no eran ríos de agua viva, eran ríos de lodo. Toda la calle estaba así chipotuda, fea. Pero el gobierno, gracias a Dios, vino y enderezó, pavimentó y ahorita ya está bien bonito. De eso te estoy hablando desde este punto, porque dice enderezar calzada, enderezar el camino, enderezar nuestras vidas, enderezar nuestro camino, nuestra relación con Dios. Y hay algo que yo puedo ver que me preocupa mucho: ¿por qué la gloria de Dios no se manifiesta? Ni aquí ni en muchas iglesias en su totalidad. Y hay algo que nosotros hemos permitido. Nosotros hemos sido condescendientes, hemos sido permisivos con el pecado. Y yo puedo ver que para poder aspirar a la gloria de Dios tenemos que enderezar las calzadas de nuestra vida. Tenemos que entender la palabra santidad en todo su contexto y aplicarla y vivirla todos los días de nuestra vida. En Apocalipsis 2, 19 al 23, voy a leer esto en la versión NTV, pon mucha atención. El Espíritu Santo le habla a una iglesia llamada Tiatira y le dice lo siguiente, fíjate bien, dice: yo sé todo lo que haces, le dice al pastor, ¿ok? ¿A quién le dice? Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe y tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Wow. Si viniera ahorita, si se levantara el profeta dirigido por el Espíritu Santo y me dijera esas cosas, yo diría: wow, Señor, gracias, Señor. A ti sea la honra, pero gracias, porque son palabras muy bonitas, ¿no? ¿A poco no? Dice: he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero cuando la Biblia dice pero aguas, pero tengo una queja en tu contra, permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve ¿a quiénes? A mis siervos por mal. ¿De qué estamos hablando? ¿De enderezar qué? El camino. Por mal camino. Ella les enseña a cometer y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Y fíjate lo que dice el siguiente verso: heriré de muerte ¿a quién? ¿Quién está hablando? Dime quién está hablando aquí. Dios. Dice:
heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. ¿Ok? Este espíritu de Jezabel que entró en la iglesia en Tiatira es un espíritu muy sigiloso. No solamente es un espíritu de pecado sexual, porque se refiere a Jezabel, la esposa de Acab, que era una mundana idólatra. No solamente es el pecado sexual, que ya de por sí es grave en las iglesias. Jóvenes que están teniendo relaciones sexuales siendo cristianos. Señoritas que están teniendo relaciones sexuales ni siquiera con novios cristianos, porque si fueran cristianos jamás se prestarían a hacer una cosa como esta, porque saben y entienden, o deberían de entender, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la iglesia se ha corrompido en ese sentido. Te preguntas por qué la gloria de Dios no se manifiesta. Porque hemos pecado deliberadamente, hemos pisoteado la sangre de Cristo Jesús. Y Él es santo, santo, santo. Y la semana pasada te hablé de la gloria de Dios y había muchos amenes. Pero es mi deber decirte por qué la gloria de Dios no se manifiesta. Hemos sido irreverentes con nuestro cuerpo y hemos venido con las manos sucias a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el problema no es que te hayas equivocado, el problema no es que hayas pecado, el problema es que no te arrepientas. Y el problema que tenía la iglesia de Tiatira es que la gente no se arrepentía. Pecados sexuales en la iglesia y fuera de la iglesia que se estaban practicando. Y por eso él le llama la atención y le dice: todos los que tengan que ver con esta mujer, todos los que tengan que ver con este espíritu de seducción, todos estos van a sufrir terribles consecuencias, porque van a ir enfermos, van a terminar enfermos. Analiza bien y fíjate cuando hay un patrón de pecado reiterado, viene desde generaciones pasadas, en donde nosotros tenemos que ser conscientes que aunque estemos en Cristo Jesús, tenemos que estar en constante oración y pidiéndole al Señor fortaleza para que los patrones de nuestras generaciones pasadas no se repitan ahora en nosotros. Y no solamente, yo le decía a alguien: mira, tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son el tesoro más grande para el diablo. No son los de allá afuera, esos ya están sirviéndole al diablo. Nuestros hijos son los trofeos más grandes que el diablo quiere tener. Pero Dios puso un papá y una mamá que estén al pendiente de lo que nuestros hijos hacen, con quién se relacionan. Amén. Porque de otra manera entonces la gloria de Dios dice: yo quiero descender a ese lugar, pero no puedo hacerlo, porque hay un descaro total en mi contra. Y no vamos a ver nada, iglesia, si no entendemos esto. Ahora, no solamente son pecados sexuales. El pecado de esta mujer, este espíritu de Jezabel, es un espíritu de manipulación. Es una mujer que manipulaba a su esposo, que mangoneaba a su esposo, que le gritoneaba a su esposo. Por ahí me contaron que en iglesias de allá de Asia Menor había mujeres que mangoneaban a sus esposos, que llevaban la batuta en todas las áreas y que hasta los humillaban públicamente. Padre Santo, cuando empecé a analizar lo que el Espíritu Santo me estaba revelando, dije: wow, no solamente es el pecado sexual, este espíritu de manipulación que algunas mujeres tienen se refleja en sus matrimonios. Y tienes que empezar a decir: hey, creo que le estoy robando la autoridad a este cuate y tengo que regresársela, porque no puedo tener ese espíritu de manipulación o de chantaje. Si tú lees la vida de esta mujer, Jezabel era una experta en manipulación. Ella adoraba a otros ídolos y no le importaba el Dios de Israel. Y tenemos nosotros que analizar. Estamos viviendo una generación, híjole, no sé cómo llamarle, pero
pero es lo único que se me viene a la mente, perdóname. Estamos viviendo una generación de esposos mandilones. ¿Soy yo feo? Esposos que la mujer lleva el control de todo, y es un espíritu. Y el problema no es ese. El problema es que el esposo diga: pues sí, yo en mi casa doy la última palabra, pastor. ¿Cuál es, hijo? Lo que tú digas, mi amor. Es antibíblico este espíritu que tú permites en tu casa, máxime cuando se trata de las cosas espirituales. Aquí está mi esposita. La primera vez que asistimos a una iglesia cristiana, y lo digo porque así fue y ella lo ha contado también, ella no quería ir, pero yo agarré a mis chiquitas y le dije: pues si no quieres ir, pues ahí te quedas. Y ya cuando me vio bien decidido, dices: ya lo pensé bien, sí voy a ir. Y me siguió, y gracias a Dios estamos aquí por eso. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu matrimonio? No seas manipuladora o manipulador. Es que no tengo, porque también ahí va para los hombres. Es que no tengo trabajo. El profeta me dio una palabra que Dios me iba a bendecir económicamente. Ajá, ¿y qué estás haciendo para eso? No, pues nada, estoy esperando aquí que la bendición llegue como a Elías. No, hijo, cuando Dios te da una palabra a través de un profeta o a través del pastor, tú lo que tienes que hacer, activarla. Por ejemplo, a mí ya van 2 profetas que me dicen: te veo construyendo unas aulas, te veo. El último me dijo también aquí enfrente de todos ustedes: te veo columnas que estás levantando. ¿Y sabes qué les estoy hablando a mis amigos que tenía en la constructora? Y estoy teniendo relaciones otra vez con ellos porque los voy a necesitar. Estoy visitando casas de materiales que eran de conocidos míos porque yo sé que voy a comprar ahí materiales. Pregúntame: ¿tiene dinero, pastor? No tengo dinero, pero mi padre es el dueño del oro y de la plata. Y si Dios me dijo una palabra que yo voy a construir, entonces tengo que sacar los planos. Tengo que contratar a un arquitecto para saber todo lo que tengo que hacer para la escuela, el colegio, Buena Tierra. No me estoy esperando a ver a ver si cae un plano del cielo. No, yo tengo que activarme en esa palabra que me dieron. No sé qué palabra te hayan dado a ti, pero actívate en la palabra, hijo. Actívate en la palabra para que la recibas, si no, jamás va a suceder nada. ¿Amén? ¿Estamos? Ok. Y respecto a esto, yo veo en el Salmo 32, verso 8 y 9, a veces como esta generación de hombres titireteados. Y eso soy yo más bonito, ¿no? Ya le cambié. Hombres titireteados, manipulados, controlados. Yo veía el salmo ¿cómo le llama a Dios a un hombre así? Ponme el salmo, hijo, por favor. Cuando yo te diga el verso, el libro o lo que sea, es porque ya está en la pantalla. ¿Ok? Salmo 32, 8 y 9 en NBI. Dice: el Señor dice: yo te instruiré. Está diciendo a un varón. Yo te mostraré ¿el qué? El camino. ¿De qué estamos hablando? De enderezar los caminos. Yo te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer, varón? Escuchar la voz de Dios. Enciérrate en tu casa. Pregúntale: Señor, ¿en qué áreas de mi vida estoy fallando como esposo? ¿En qué áreas de mi vida estoy fallando como proveedor? ¿En qué áreas de mi vida estoy fallando como padre? Y Él dice aquí que Él te va a instruir. Y luego el siguiente verso dice lo siguiente: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Y yo, como a veces hablo con Dios y le digo: a ver, Señor,
¿Realmente el burro es el animal más burro? Y yo conozco unos burros, unos animalitos pues. Yo conozco unos burros que son bien inteligentes. Ya te conté de una vez que una vez fuimos a Veracruz. Fui con un amigo a un rancho y nos encontramos a un vecino de él que estaba tirado de borracho ahí. Yo no era cristiano, pero lo ayudamos a levantarse como aquel samaritano. Y lo ayudamos a levantarse y me dice, vamos a echarlo a su burro. Su burro estaba ahí esperándolo. Si hubiera sido burro se hubiera ido. Ya me tiene harto este borracho, ya me voy a mi casa. Pero el burro estaba ahí fiel. Me dice, ayúdame a cargarlo. Y lo cargamos así. El burro estaba así. Lo cargamos así. Y mi amigo le da una patada al burro y el burro se va entre subidas y bajadas de un cerro. Y le dije, se va a caer. Dice, no se cae, se va a caer. Pues iba así tambaleándose el pobre hombre, inconsciente. Y ese día no pude dormir. Dije, seguramente se cayó en el barranco y se fue así como Ronaldo cuando le cometieron la falta, se fue así dando vueltas por el cerro. Y al día siguiente le dije, oye, ¿qué onda con tu cuate? Dice, vamos a su casa pues, para que estés tranquilo y estés en paz. Ahí vamos a su casa, caminando, porque en los ranchos no hay muchos, hay caminos que solamente se pueden pasar a pie. Y ahí vamos a su casa y el tipo estaba desayunando sentado chilaquiles. Y le dije, y ya me lo presenta y le digo, oye, ¿estás bien? Dice, sí, ¿por qué? Y le dice mi cuate, no, pues es que ayer te agarramos ahí en tal parte y te subimos al burro. Ah, sí, ya. ¿Y no te caíste? No. Y me dice la esposa, dice, este cuate es lo que hace siempre. Dice, ya nada más cuando llega el burro, rebuzna, ¿sí? Rebuznan los burros. Y ya yo sé que ya trajo a mi esposo borracho, ya lo meto y ya. Dije, entonces no son tan burros los burros. Pero me encontré un video que quiero que veas, para que veas que los burros no son tan burros y a veces somos más burros que los burros. Padre Santo. Burro y caballeroso. Al último él. Enderecemos nuestras sendas, iglesia. Si tú estás siendo permisivo en tu casa con tus hijos, si sabes que tus hijos están practicando un pecado sexual y tú te quedas cruzado o cruzada de brazos viendo que las cosas pasan, Dios te va a demandar eso. Si tú tienes un hijo que está practicando cosas ilegales y te quedas sin hacer nada, tú eres cómplice, tú eres tan cómplice porque Dios te puso para dirigir esa familia, seas hombre o seas mujer, pero principalmente le hablo a los caballeros. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos hablando de enderezar los caminos. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? Porque no enderezamos nuestros caminos y nos parecemos. No quiero generalizar, hago un paréntesis, no estoy generalizando, pero sí quiero hablar lo que el Espíritu Santo me dijo, porque yo quiero que la gloria de Dios se haga manifiesta en este lugar. Pero cuando los roles están invertidos y la esposa es la que manda, la que gritonea, la que ofende, y tú, varón, no te dejes. Cuéntale al pastor o a la pastora. Ok, pasamos al siguiente. Todo valle sea alzado. Todo valle sea alzado. Y Dios me hablaba de una manera particular sobre los valles. Los valles es un lugar plano en donde alrededor hay cerros y montañas. ¿Sí me entiendes? El valle, por ejemplo, Cuernavaca es un valle. ¿Sí lo sabías?
Si tú vienes de México y antes de llegar a La Pera había antes un mirador en donde te podías parar y podías contemplar toda la hermosa ciudad en donde Dios nos permitió vivir. Entonces puedes ver que Cuernavaca, todo el valle, es un lugar plano, un poquito de bajada, pero es plano y estamos rodeados de cerros. ¿Ok? Entonces, el valle en tiempos bíblicos, en el contexto bíblico, era un lugar peligroso. Porque cuando en tiempos de guerra tú te exponías a entrar a un valle, los enemigos que se escondían en las montañas, tú eras vulnerable. Tú y tu pueblo que atravesaban por ahí, eras vulnerable a ser atacado por los enemigos. Y aquí dice que todo valle sea alzado. Ahora, cuando ellos entraban, yo leía que cuando entraban a un valle, por más armados que fueran, tenían miedo, tenían temores, porque no sabían quiénes podían bajar de las montañas. No sabían si estaban armados, si los iban a matar, qué pueblo era, pero los valles se tenían que pasar. Y esto significa, el Espíritu Santo me decía que los valles son todos esos miedos, todos esos temores que nos impiden avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchos de ustedes tienen llamados muy importantes, pero por miedo no se levantan, porque el miedo los está controlando. Y Dios te dice hoy: todo lo que tú creas que tú eres, entrégamelo a mí, porque yo lo voy a transformar. Y tan importantes son los valles que David decía en el Salmo 23 verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es sorprendente cómo el mismo David, que tenía miedo cuando se enfrentaba a los osos, un hombre valiente, una mujer valiente, no es aquella que no tiene miedo, es aquel que actúa a pesar de sus miedos y sus temores. Y es increíble que el mismo David que estaba diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque él sabía que podía ser atacado por un oso, por un león, pero él sabía que las fuerzas que venía, yo no sé si tú sepas, para matar a un león, un ser humano, la única manera, porque no había pistolas ni había escopetas, era agarrarlo del hocico y rompérselo. Esa era la única manera. ¿De dónde venían las fuerzas de un chamaquito de 14 años? De Dios. Ahora es impactante, me impacta mucho cómo en el valle de sombra de muerte el que habla David, también es en un valle donde vence a Goliat, en el valle de Elá. Ahí lo vence, en un valle. Quiere decir que los valles son lugares en donde tenemos que pasar y en donde ser vulnerables delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, tengo miedo, no sé qué hacer en esta situación, en esta circunstancia. Lo único que Dios quiere es que tú le hables, que tú tengas contacto con Él. Y el Señor está dispuesto a transformar todo eso. Mira, David venció a Goliat con una honda y con una piedrecilla lisa. Pero yo estoy seguro que aunque le hubiera dicho, porque Goliat vino y le dijo: tú vienes a mí, grandote, grandulón, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo estoy seguro que aunque no hubiera tenido onda, con sus solas palabras, ese tipo le hubiera dado un infarto y hubiera caído fulminado. Porque no se trataba de las estrategias, aunque Dios usa las estrategias y las prácticas que tú y yo tenemos, pero no se trata de ti, se trata del poder de Dios a través de ti. Y la gloria de Dios tiene que ser entendida de esa manera. No se trata de ti, se trata de lo que va a hacer Dios a través de ti. Por eso 1 Corintios capítulo 1, 26 al 31 en NBI, el apóstol Pablo hace una reflexión sobre nuestra condición humana y sobre lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en esos valles. ¿Para qué te dije que son los valles? Para ver la gloria de Dios y para entregarle nuestras deficiencias. Si tú estás luchando con un pecado, si tú estás luchando con una adicción, lo único que quiere Dios es que vengas y que le digas: Señor, no puedo, ayúdame. Me gusta ver esa porquería de pornografía, no puedo dejarla, porque no sé si tú sepas que es una adicción. Pídele a Dios ayuda y pide a gente profesional que te ayude a salir de eso. No te quedes callado,
porque entonces estás en el valle y el enemigo está acechándote. Y cualquier día de estos puede atacarte de una manera franca, no solamente a ti y a tu familia. Pero estamos hablando de las deficiencias, de lo importante que es ser vulnerables con nuestras, valga la redundancia, con nuestra incompetencia. Dice 1 Corintios 1, 26 al 31: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Verso siguiente: pero Dios escogió, ¿qué dice? Padre. ¿Qué no se supone que Dios escoge lo mejorcito? Dios escogió ¿lo qué? Lo insensato del mundo para avergonzar ¿a quiénes? Dios, en otras palabras, Dios escogió a los ignorantes para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Por eso te vas a dar cuenta que Jesús eligió a sus 12, gente sencilla, gente del vulgo, gente que no tenía conocimiento, para que a la hora que se manifestase un milagro dijeran: estos no es por su sabiduría, no es porque fueron al TEC de Monterrey, es porque son discípulos de un hombre llamado Jesús. Y el verso siguiente dice: también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. En el valle salen todas esas cosas. Si fuiste menospreciado, aquí están todos los requisitos para servir a Dios. Todos los requisitos: vil, menospreciado, ¿qué más? Débil. Si tú reúnes esas características, eres candidato y candidata para algo grande. ¿Sí? Y dice: también escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y lo que no es, para anular lo que es, a fin, dice, a fin de que en su presencia nadie, ¿quién? Nadie pueda jactarse. Dios puede usar al que tú menos crees en este lugar para cosas poderosas. Yo no había entendido eso, y yo le pedí al Espíritu Santo y le dije: Señor, dame discernimiento a quién vas a usar. Por favor, dame discernimiento para que yo ponga al que tú quieras que yo ponga, a la que tú quieres que yo ponga, no en base a sus conocimientos, que son muy buenos, pero en base a lo que tú estás haciendo en ellos. Y gracias a Dios tenemos un ministerio en los hospitales que está yendo gente y están ocurriendo milagros, sanidades, prodigios, y esto es para honra y gloria de Dios. Amén. No se trata de nuestras capacidades. Entonces, cada vez que alguien pasa aquí, yo doy gracias a Dios, porque es reconocer nosotros nuestra incompetencia delante de las cosas espirituales. Yo les digo muchas veces que cuando yo iba en la prepa, yo siempre tuve problemas. Digo tuve porque esto es obra de Dios. Siempre tuve problemas para hablar en público. Cuando me tocaba exponer una clase, no, era un martirio para mí. Yo era de los que me escondía en la butaca atrás del de adelante y le estaba pidiendo a Dios. Mi número era el 23. Fíjate nomás en la prepa, que no digan el 23, que no digan el 23, que no digan el 23. Y parece que le pedí a Dios que digan el 23. 23, Mora Martínez Jorge, le toca exponer. No, hombre, una risa porque se me trababa la lengua, me temblaban las piernas. Y si en ese momento alguien me hubiera dicho: un día vas a ser pastor y un día vas a predicar delante de mucha gente, de poca y después de mucha gente, yo le hubiera dicho: no. Y realmente así lo veo, así lo creo, porque mi incompetencia puesta en las manos de Dios es una arma poderosa para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si queremos que la gloria de Dios descienda, este punto va tomado al último. ¿Puede pasar alguien al teclado, por favor? La última frase que yo te dije es: bájese todo monte
y collado. Todos estos puntos son preparación, repite conmigo, preparación para recibir la gloria de Dios. Dice, bájese todo monte y collado. Si hay algo que impide ver la gloria de Dios en una iglesia, se llama orgullo. ¿Qué es el orgullo, pastor? El orgullo, para que lo veamos en términos bíblicos, tiene una característica que viene en el Salmo 10, verso 4. Y dice lo siguiente: hay muchas características, pero esta fue la que me gustó más como para ponerla de ejemplo, porque no tengo muchas. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Cómo puedes identificarte tú? Porque si yo pregunto, ¿cuántos orgullosos y soberbios hay aquí? Nadie. No hay nadie, ¿no? Pero una manera en que te puedes dar cuenta tú si eres soberbio u orgulloso, o soberbia u orgullosa, es que tus decisiones las tomas sin tomar a Dios en cuenta. Que te levantas y ni siquiera dices, Señor, gracias porque abrí mis ojos este día, porque tengo una cama. Porque no necesitas de Dios. Eso es lo que tú crees, aunque tú estés aquí en la iglesia. Yo como veo un soberbio, una soberbia en la iglesia. No necesito esto. No sé por qué estoy aquí. O agarran el celular. No necesito escuchar esto. No me interesa. Y la gloria de Dios no se va a manifestar cuando haya un solo soberbio en la casa de Dios. La soberbia es incompatible, porque Satanás, si por algo fue expulsado, fue por soberbio, porque quería el trono de Dios. Dijo, ¿por qué yo soy el director de alabanza si yo puedo ser al que me cante? Y le dijo Dios, no, mi chavo, aquí nada más hay un Dios y ese soy yo. Así que te me vas para abajo. Y se trajo a una tercera parte de los ángeles que pensaban igual que él. Y son los demonios que están ahorita haciendo y deshaciendo a gente que es orgullosa, a gente que tiene sus ojos puestos en la tierra, en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. ¿Qué piensa Dios de los orgullosos? Repite conmigo, hazme esa pregunta. Sí, porque usted me está diciendo aquí porque usted ve esto, ¿no? Ahí te va. Levítico 26, del 17 al 20. Dice lo siguiente: NND, hijo, ¿me lo puedes poner, por favor? Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. A ver, pastor, ahorita vas a entender. Si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Verso siguiente. ¿Y quebrantaré qué? Su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce. Puedes pasar temporadas muy buenas de salud, de prosperidad, de unidad familiar, y puedes decir, yo no necesito ir a la iglesia. Y cuando a ti te empiezan a venir esos pensamientos, hoy no voy a ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia, ten cuidado. Tal vez una pizca de orgullo está empezando, una raíz de orgullo está empezando a crecer en tu corazón. El orgullo es sinónimo de autodependencia. Y Dios quiere que seamos dependientes de Él. Dios no quiere a los orgullosos, ya te lo leí. Y está muy grueso eso que te estoy diciendo. Pastores, Antiguo Testamento. Que Dios no dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy
¿Y siempre? Dios desprecia a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, si quieres, del Nuevo Testamento. Cuando hay orgullo y soberbia en nuestro corazón, dice Levítico que los cielos se cierran. Son cielos de bronce. Y no solamente es provisión. Estamos relacionando siempre los cielos de bronce con falta de provisión. Yo lo vi desde mi perspectiva y dije: los cielos de bronce, salud, impiden que la gloria de Dios descienda. Así que tenemos que hacer. La semana pasada te hablé de postrarnos, de humillarnos de la presencia de Dios, porque cuando tú te humillas delante de su presencia, Él te exalta cuando fuere tiempo. Así que desmenuzando bien este verso, yo me doy cuenta que Dios tiene un problema muy serio con los soberbios. Muy serio. Esaú era un tipo soberbio que vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Despreció la bendición de su padre, que era la bendición de Dios. Y en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, verso 1, en versión NBI, hay una palabra todavía más fuerte que habla a los soberbios. Y dice lo siguiente: miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos, ¿quiénes? Los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderé fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama. ¿Quién dice? Señor, Padre del cielo. Pastor, no me gusta esta prédica. No me gusta esta prédica. Yo vine por una palabra de aliento y de esperanza, y usted me está dejando entrever que puedo ser orgulloso. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que le preguntes a Dios si las decisiones que estás tomando, si las cosas que estás practicando, Dios, pídele al Señor sabiduría y ten una relación constante con Él para que Él haga la obra redentora y juntos podamos ver la gloria de Dios en este lugar. Amén. Cierra tus ojos. Señor, en esta hora, como pastor de esta casa, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Y tú entiendes nuestra condición humana. Tú ya venciste al pecado a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Si tu sentir es el mismo que el mío y anhelas ver la gloria de Dios, empieza a ponerte de pie y vamos a orar juntos. Señor, no sé qué estorbo haya en mi vida, no sé por qué no puedo ver tu gloria, pero hoy me estás hablando. Hoy me estás diciendo, Señor, que hay cosas que arreglar. Voy a hacer un llamado muy rápido. Si tú estás pasando un desierto hoy y estás preguntándote por qué pasan estas cosas, por qué me está sucediendo esto, por qué justo ahora que mi fe está creciendo me está sucediendo todo esto. Si tú hay una enfermedad, un diagnóstico de enfermedad en tu vida, eso es un desierto. Si hay alguien aquí que esté pasando un desierto, yo te invito a que pases y le digas al Señor: Señor, a pesar de que estoy en un desierto, yo vengo aquí a postrarme y a humillarme para oír tu voz. Si hay alguien aquí, puede hacerlo ya en este momento y decir: Señor, yo soy a quien tú le hablaste, a quien quiere oír tu voz.